Me llamo Gabriela Sánchez, y durante 4 años he estado estudiando Derecho en línea mientras mi esposo Eduardo creía que yo simplemente perdía el tiempo leyendo. A los 34 años, después de 12 años de matrimonio, había decidido terminar la carrera que abandoné cuando nos casamos. Lo que Eduardo no sabía era que no solo estaba estudiando para obtener un título, estaba especializándome en Derecho familiar, y mi tesis de grado sería un caso real que me afectaba directamente. La historia comenzó 4 años atrás, cuando nuestros hijos Alejandro de 15 años y Sofía de 12 ya eran lo suficientemente independientes para que yo pudiera considerar retomar mis estudios. Había dejado la universidad en mi 3er año de Derecho cuando me embaracé de Alejandro, y Eduardo siempre había insistido en que me enfocara en ser una buena esposa y madre. Durante estos 12 años de matrimonio, Eduardo había construido sistemáticamente una jaula invisible a mi alrededor. Controlaba todas las finanzas, tomaba todas las decisiones importantes, y había logrado que yo dependiera completamente de él económicamente. Sus frases favoritas eran: yo soy el que trabaja aquí y las mujeres casadas no necesitan carreras, necesitan ocuparse de su familia. Cuando finalmente decidí retomar mis estudios, su reacción fue exactamente la que esperaba, condescendencia total. ¿Estudiar? A tu edad, se había reído cuando le conté sobre la universidad en línea. Gabriela, tienes 30 años y 2 hijos. Ya pasó tu tiempo para esas fantasías. Pero yo había tomado la decisión por razones que él no podía imaginar. Durante años, había observado cómo Eduardo manejaba nuestras finanzas de maneras que me parecían sospechosas. Transferencias extrañas, gastos inexplicables, reuniones de trabajo que duraban toda la noche. Además, había comenzado a tratarme cada vez peor, especialmente después de que perdí peso y algunas de sus amigas comentaron que me veía muy bien. Lo que realmente me motivó a estudiar Derecho fue una conversación que escuché por casualidad entre Eduardo y su hermano hace 4 años. Si algún día Gabriela se pone difícil, había dicho Eduardo, no tiene nada a su nombre. La casa, los autos, las cuentas, todo está bajo mi nombre. Ella no podría sobrevivir sola ni una semana. Su hermano había respondido, qué inteligente. Las mujeres que no trabajan no tienen opciones. Esa noche, mientras ellos seguían bebiendo y riéndose de mi dependencia, yo había tomado la decisión más importante de mi vida. Me convertiría en abogada especializada en Derecho familiar, y usaría mi propio caso como tesis de graduación. Durante 4 años, había estudiado de manera casi militar. Mientras Eduardo trabajaba, yo tomaba clases en línea. Mientras él veía televisión, yo leía códigos civiles. Mientras él salía con amigos, yo escribía ensayos sobre división de bienes matrimoniales. Los niños se habían convertido en mis cómplices inconscientes. Mamá está estudiando, le decían a Eduardo cuando preguntaba por qué yo estaba siempre con libros. Pero ellos pensaban que estudiaba algo de computación porque nunca especifiqué qué carrera estaba terminando. Durante estos 4 años, Eduardo había escalado su menosprecio por mis estudios. Tu hobby de leer, lo llamaba. Tu obsesión con los libros. Cuando llegaban mis libros de texto por correo, los tiraba desdeñosamente en cualquier lado. Más basura para tu colección, decía. Pero lo que más me dolía era su actitud frente a los niños. Su mamá cree que va a ser doctora o algo así, les decía burlonamente. A su edad, ya debería saber cuál es su lugar. Durante mi último semestre, había elegido escribir mi tesis sobre violencia económica en el matrimonio, análisis de casos de control financiero. Para hacer mi investigación más sólida, había documentado meticulosamente mi propio matrimonio, cada decisión financiera unilateral de Eduardo, cada vez que me había negado acceso a información sobre nuestros bienes, cada ocasión que había usado su control económico para manipular mis decisiones. También había investigado discretamente nuestras finanzas reales. Eduardo pensaba que yo no entendía de dinero, pero durante 4 años de estudiar Derecho financiero, había aprendido a interpretar documentos bancarios, declaraciones fiscales y registros de propiedad. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. Eduardo había estado escondiendo ingresos por años. Tenía cuentas bancarias que no conocía, había comprado propiedades sin consultarme, y había estado desviando dinero de su negocio de construcción para evitar que fuera considerado patrimonio matrimonial. La confrontación final ocurrió un domingo por la tarde. Yo estaba en la mesa del comedor, rodeada de libros de derecho familiar,
trabajando en el último capítulo de mi tesis. Los niños estaban en casa de mis padres, y Eduardo había llegado de una de sus reuniones de trabajo de 3 horas. Me vio estudiando y algo en su expresión cambió. Quizás era el alcohol, quizás era frustración acumulada, pero se acercó a la mesa con más agresividad de la usual. «¿Otra vez con tus libros?», preguntó con voz peligrosa. «Estoy terminando un proyecto importante», respondí sin levantar la vista. «¿Un proyecto?», se rió amargamente. «Gabriela, tienes 34 años. ¿Cuándo vas a aceptar que esto es ridículo?». Siguió hablando, pero yo estaba concentrada en mi trabajo. Estaba revisando los últimos detalles de la demanda de divorcio que había preparado como parte de mi tesis práctica. «¿Me estás ignorando?», gritó de repente. Antes de que pudiera reaccionar, barrió todos mis libros de la mesa con un movimiento violento. Papers, libros, mi laptop, todo voló por el aire y cayó al suelo. «Mejor cásate con tus libros», gritó fuera de sí. «A tu edad estudiar es ridículo. Eres una mujer casada con responsabilidades reales». Se rió cruelmente mientras yo me arrodillaba para recoger mis materiales esparcidos por el suelo. «Mírate», continuó con sadismo, «una mujer adulta jugando a ser estudiante. ¡Qué patético!». Yo recogí mis libros lentamente, revisando que mis documentos más importantes no estuvieran dañados. Mi tesis estaba en la laptop, que afortunadamente no se había roto. En lugar de gritarle o llorar como probablemente esperaba, me puse de pie con calma y lo miré directamente a los ojos. «Quizás tengas razón», dije serenamente. «Quizás debería casarme con mis libros». Mi respuesta lo desconcertó. Esperaba lágrimas, súplicas, o que abandonara mis estudios después de su explosión. Pero yo mantuve una calma que no sabía que poseía. «Exacto», dijo, satisfecho de haber finalmente puesto límites. «Es hora de que te enfoques en lo que realmente importa». Esa noche, terminé los últimos detalles de mi tesis. No solo incluía el análisis teórico de la violencia económica matrimonial, sino también un caso práctico completo, mi propio divorcio, con toda la documentación legal necesaria. 3 meses después, en una mañana de martes soleada, llegó el cartero con una carta certificada dirigida a Eduardo Ramírez. Eduardo estaba desayunando cuando sonó el timbre. Firmó la recepción sin prestar mucha atención, asumiendo que era correspondencia relacionada con su trabajo de construcción. Abrió el sobre mientras yo preparaba café, fingiendo no estar prestando atención. «¿Qué carajo?», murmuró mientras sacaba los documentos. El primer documento era mi título universitario, licenciada en Derecho, especialización en Derecho Familiar, Universidad Autónoma de México. «¿Qué es esto?», preguntó con confusión. «Mi título», respondí calmadamente. «Me gradué la semana pasada». «¿Te graduaste? ¿De qué?». «De abogada. Especializada en Derecho Familiar». Eduardo se quedó mirando el título como si fuera un objeto extraño. «¿Abogada? ¿Cuándo?». «Durante los últimos 4 años. Mientras tú pensabas que yo perdía el tiempo leyendo». Siguió revisando el sobre y encontró el segundo documento. Cuando lo abrió, su cara cambió completamente. Era mi título de abogada. Y la demanda de divorcio que había preparado como tesis. «Una demanda de divorcio», susurró, ahora completamente pálido. «Mi tesis de grado», expliqué con calma profesional. Analicé mi propio matrimonio como caso de estudio sobre violencia económica. Resultó ser un excelente ejemplo. Eduardo comenzó a hojear el documento, sus ojos volviéndose cada vez más grandes mientras leía. «Aquí documento cada vez que tomaste decisiones financieras unilaterales», continué, señalando páginas específicas. «Cada vez que me negaste acceso a información sobre nuestros bienes. Cada cuenta bancaria secreta que descubrí». «¿Cuentas secretas? ¿Cómo?». «Soy abogada, Eduardo. Especializada en Derecho Familiar. Sé cómo investigar patrimonios ocultos». Llegó a la sección sobre división de bienes y su cara se puso completamente blanca. «Según mis cálculos», continué, «durante 12 años de matrimonio, tienes la obligación legal de dividir equitativamente todos los bienes adquiridos, incluyendo las propiedades que compraste sin consultarme y las cuentas que creaste sin mi conocimiento». «Gabriela, ¿podemos hablar de esto?». «Ya hablamos, Eduardo. Durante 12 años. Ahora vamos a comunicarnos a través de abogados».
Saqué otra carpeta de mi bolso de trabajo. También preparé la demanda por pensión alimenticia para los niños, y la solicitud de custodia compartida. Todo está fundamentado legalmente. Eduardo se desplomó en su silla. Los niños. Los niños vivirán conmigo durante la semana y contigo los fines de semana. Después de 12 años de control financiero, el juez va a considerar que necesito estabilidad económica para reconstruir mi independencia. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí, mostrándole el sello oficial de los documentos. Los papers ya fueron presentados ante el juzgado familiar. Tienes 15 días para responder. Su cara fue inolvidable cuando finalmente entendió la magnitud de lo que había pasado. Durante 4 años, mientras él se burlaba de mis estudios, yo había estado construyendo las herramientas legales para mi libertad. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque hace 4 años te escuché decirle a tu hermano que yo no tenía opciones. Decidí crear mis propias opciones. Gabriela, podemos arreglar las cosas. No, Eduardo. Algunas cosas no se arreglan. Se terminan legalmente. Los siguientes meses fueron exactamente como había calculado en mi tesis. Eduardo intentó ocultar más bienes, pero yo había documentado todo durante mis años de investigación. Intentó negar las cuentas secretas, pero tenía registros bancarios. Intentó argumentar que merecía más porque él había trabajado, pero el juez reconoció mi contribución como madre y ama de casa durante 12 años. 6 meses después, el divorcio fue finalizado. Recibí 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo las propiedades que Eduardo había tratado de ocultar. También recibí pensión alimenticia por 3 años para estabilizar mi transición a la independencia económica. Pero lo más satisfactorio llegó cuando abrí mi propio bufete legal especializado en mujeres víctimas de violencia económica. Mi tesis, que incluía mi propio caso como estudio, fue publicada por la universidad y se convirtió en material de referencia para otros abogados. 1 año después, Eduardo intentó reconciliarse. Gabriela, he cambiado. Podemos empezar de nuevo. Eduardo, le respondí desde mi oficina legal, rodeada de libros de derecho y diplomas en las paredes, ya empecé de nuevo. Sin ti. Pero los niños necesitan una familia completa. Los niños tienen una familia completa. Tienen una madre que les enseñó que la educación es poder, y un padre que les enseñó por qué nunca deben subestimar a nadie. 2 años después, en mi graduación de maestría en Derecho Familiar, Alejandro y Sofía estuvieron en primera fila aplaudiendo. Durante mi discurso como oradora graduada, conté mi historia. Hace 6 años, alguien me dijo que me casara con mis libros porque estudiar a mi edad era ridículo. Hoy puedo decir que efectivamente me casé con mis libros. Y ha sido el matrimonio más exitoso de mi vida. La audiencia se puso de pie y aplaudió. Entre el público, vi a docenas de mujeres que habían sido mis clientas, mujeres que habían encontrado su propia libertad a través del conocimiento legal. Porque resulta que cuando alguien te dice que te cases con tus libros, a veces descubres que es el mejor consejo que te han dado. Y que el conocimiento, una vez adquirido, es el único poder que nadie te puede quitar.